¿Madrid o Barça? Una pregunta con la que normalmente inician los debates de fútbol actuales, motivada porque los dos futbolistas más importantes del siglo jugaron en esos dos clubes ganando 49 títulos en total. Sin embargo, a pesar de que esta grandeza pueda significar que tengan una base de seguidores muy grande, hay gente a la que no le importa en lo más mínimo estos dos clubes y en su lugar apoyan al club de su ciudad, al club de su familia o al club de la persona que le incitó a ver el fútbol. Y muchas veces estos equipos no son grandes, porque como ya dije, no todo el mundo apoya al Madrid o al Barça, alguno del Big Six de la Premier, a la Juve, Inter o Milan, al Bayern, al América, al Flamengo o al Boca Juniors. Entonces, ¿de dónde viene la felicidad de estos aficionados? Pues bueno, en su mayoría celebran ganar algún clásico o derbi, una clasificación a algún torneo, la salvación o el ascenso. Todo esto esperando a que el gran día llegue, y para varios equipos ese gran día llegó esta temporada. El PSG ha sido el equipo más grande de Francia desde 2012, un año después de que el club fuera adquirido por el grupo Qatar Sports Investment liderado por Nasser Al-Khelaifi. Esta compra marcó un punto de reinicio para el club que comenzó a dominar la Liga 1 con una inversión masiva en fichajes estrella y una infraestructura de primer nivel, consolidando una hegemonía que solo sería interrumpida en dos ocasiones. Por el Mónaco en 2017, que le ganó la Liga con 95 puntos sobre los 87 del PSG, y en 2021 por el Lille de Renato Sánchez, que se llevó el trofeo por un punto de diferencia. El PSG llegó por última vez a la final de la Champions en 2020, perdiendo 1-0 con un gol de un canterano suyo, Kingsley Coman, ante un Bayern Múnich que tenía todo por ganar, habiendo conquistado Copa y Liga previamente, y que iban en busca de un triplete que posteriormente se convertiría en sextete. Una situación similarísima vivió el equipo capitalino esta temporada, habiendo arrasado en Liga y perdiendo el único partido en el que aposté a favor de ellos, pero paseándose por la Copa, anotando 16 goles desde octavos de final y recibiendo únicamente 2. No obstante, la temporada del PSG no comenzó de la mejor manera. A inicios de esta perdieron a su mejor jugador, que también es el mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé, que por fin, después de 9 años desde la primera vez que fue vinculada con el club merengue, fichó por el Real Madrid, y en lo que muchos equipos hubieran visto como una pérdida, Luis Enrique vio una oportunidad para cambiar el sistema de juego y no tener a Mbappé como el punto central. Todo esto se vio reforzado por la incorporación de Désiré Doué, la joven promesa del Rennes que llegaba de manera muy similar a Vladimir Kola, procedente de Lyon en años previos, y Joao Neves, el futbolista del Benfica, que logró formar un gran mediocampo junto con Vitinha y Fabián. El equipo dejó de jugar para Mbappé y pintaba bien, viéndose sólido y normalito durante la primera mitad de la temporada. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Vicha Kvaratskhelia en el mercado invernal que el cambio sucedió verdaderamente. Luis Enrique logró lo que el Real Madrid con su exjugador quería conseguir: juntar a 4 jugadores, juntar a 4 extremos izquierdos, bueno, Barcola es derecho, pero puede jugar por izquierda, juntar a 4 extremos en un ataque de ensueño. La delantera, comandada por Dembélé, se convertirá en la mejor de Europa y buscaba superar el último obstáculo en un Inter con una defensa muy sólido, promediando menos de un gol en 0.91 goles encajados por partido, frente a los 2.58 anotados por partido en promedio por el PSG. El equipo italiano, a pesar de tener estadísticas positivas, llegó a esta final de Champions perdiendo Copa y Liga en menos de una semana. Lo que muchos pensaron que les daría una mentalidad ganadora fue su condena frente a un PSG que estaba más concentrado de lo que estuvo en toda la temporada. Pues en el primer tiempo, los 3 atacantes mantuvieron su posición en vez de buscar la libertad habitual. Es decir, Désiré Doué estaba por una banda, Vicha Kvaratskhelia estaba por otra banda y Dembélé estaba incluso replegando, jugando como falso 9 y presionando tanto en defensa como en ataque, sin mezclarse, sin cambiarse de banda como normalmente lo llevaban a hacer durante la temporada. Y fue el mismo Désiré Doué, el futbolista que abriría el marcador con una asistencia para el canterano del Real Madrid, Achraf Hakimi, y posteriormente anotaría un gol propio que representaría una calma para los franceses, que empezaron a jugar un poco replegados, y honestamente ese pedo me dio vibras al partido de vuelta con el Aston Villa, donde por confiarse les empataron el global tras empezar con una ventaja de 2 goles, igual que hoy. De hecho, le dije a mi hermano, va a empatar el PSG. Aún así, vimos a un Inter de Milán que no supo aprovechar estas oportunidades frente a un equipo que no se veía presente ni en balones aéreos ni en jugadas a balón parado. Ahora sí, en el segundo tiempo el PSG volvió a su juego en ataque habitual, con más libertad para los extremos que venían cambiando de banda, y lo veríamos reflejado en el marcador con un gol más de Désiré Doué, que ya lleva un doblete y una asistencia en su primer final de Champions con 19 años y 263 días, si no estoy mal, y el golazo de Kvaratskhelia que aseguraría el Balón de Oro para Dembélé con un doblete de asistencias tras asistir el primer gol de Désiré Doué en el primer tiempo. Este 4-0 sería asistenciado con el gol de un canterano que llevaba menos de 40 minutos jugados en la competición hasta el día de hoy, Seny Mayulu. El PSG es el mejor equipo del mundo y lo demostró ganando la final de Champions de esta manera tan contundente. La perdieron hace un par de años por un canterano y hoy la sentenció un canterano. Pero así como el PSG logró el triplete esta temporada, lo logró el América en los últimos 3 torneos. El pasado 25 de mayo buscaba el tetracampeonato contra el Toluca.
equipo que buscaba volver a la gloria con el turco Mohamed, un entrenador que ha sacado de equipo a todos los equipos que ha entrenado en México, excepto a Pumas, en una temporada regular que apuntaba a éxito, perdiendo únicamente 2 partidos, uno contra el Mazatlán y otro contra el América, pero llevándose el liderato con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, el equipo azul crema. En cuartos de final se enfrentaron a Monterrey en una eliminatoria completamente dominada por el equipo rayado, que se llevó la victoria en la ida con un marcador de 3-2, teniendo que depender del resultado en la liga para avanzar de ronda, empatando el global a 4 goles. La semifinal sería mejor para los Diablos, venciendo cómodamente a Tigres con un marcador global de 4-1. La final de ida sería un aburrido 0-0, pero en la final de vuelta el estadio Nemesio 10 fue el jugador número 12 que ayudó a que el Toluca ganara el partido con un Alexis Vega on fire, que repartió una asistencia y metió un gol en un penal con polémica incluida a raíz de la falta de Sebastián Cáceres. Un temita que duraría poco por temas extradeportivos en Twitter. El Toluca levantó el título por primera vez desde 2010, en lo que representó la vuelta al alcohol del mejor jugador del torneo y el jugador de Crazy FC en un modo carrera que yo tenía, Alexis Vega, siendo este su 11º campeonato y acercándose a Chivas para convertirse en el segundo club más grande de México, al menos trophy-wise, ¿no? Aunque la grandeza suele medirse en trofeos, pero bueno, aclaro que es trophy-wise. Así como el PSG, dentro de su nulo éxito europeo, goza de una hegemonía nacional, tenemos al Rijeka, que vive en la hegemonía del Dinamo de Zagreb muy de cerca, siendo subcampeón de la Liga Croata 8 veces, pero siendo también el único equipo que ha logrado interrumpirla, por primera vez en 2017, ganándole por 2 puntos el torneo, y este año, donde la final tuvo mucha más emoción, pues hasta la última jornada había 3 equipos con posibilidades de ganar, el Rijeka, el Dinamo de Zagreb y el Hajduk Split. Este último respiró en el penúltimo partido de la temporada tras ganarle al campeón, que llegaría al cierre con 62 puntos, empatado con el Dinamo de Zagreb, y el tercer lugar, que ya dije, estaba a tan solo 2 puntos de diferencia. El 25 de mayo, el último día de la temporada, el Rijeka ganó 2-0 al Slaven Belupo con una gran actuación de Toni Kruk, el segundo máximo asistente de la liga, que aseguró este puesto con la asistencia que le dio a Jankovic para después sentenciar el partido con un gol propio. En una definición que se dio por enfrentamientos directos contra el Dinamo de Zagreb, que también ganó su último partido, en este caso contra el Barasadin, empatando a puntos en la tabla. La temporada del Rijeka no cerraría, porque incluso cerraría con broche de oro con un doblete nacional tras ganar la Copa frente al mismo Slaven, que le ganó el último partido de liga, con un global de 2-1 en la final. 8 años sin ganar una liga pueden ser muy largos y le pueden preguntar al Rijeka. Los 15 del Toluca quizás duran un poquito más, pero nada se compara a los 90 años de espera del Unión Saint-Gilloise, que venció en la última jornada al Ghent con un doblete del tercer máximo goleador del torneo, Promise David, que al parecer le llaman Baby Lukaku, con 19 tantos, que se queda corto frente a los 21 anotaciones del primero y el segundo lugar para ganar el primer torneo del exjugador Sebastián Pocrogoli como director técnico. Pero para entender el camino del título es necesario explicar el formato del fútbol belga, porque si tú te metes a la tabla vas a encontrar 2. En la primera el Saint-Gilloise va a estar primero y en la segunda va a estar tercero. Entonces, esta consta de 2 fases. Una liga de 30 jornadas donde los 16 equipos juegan todos contra todos, ida y vuelta, y una fase de campeonato donde los 6 mejores equipos de la fase regular compiten en un mini torneo de 10 jornadas donde, antes de iniciar, los puntos acumulados en la fase regular se dividen a la mitad y en caso de que sea .5 se redondean hacia arriba. A partir de ahí empiezan las 10 jornadas y bueno, por así se decide como liga, pero pues con esa ventaja inicial para los mejores en la tabla de la fase regular. Entonces primero quedó tercero el Unión Saint-Gilloise y en el mini torneo ahora sí quedó primero. ¿Entendiste? Pues bueno, alguien quien entendió perfectamente lo que es amar un club es el Panasson, quien anotó 3 goles en la Europa League que ganó el Tottenham, el primer título del equipo después de la Carabao Cup que ganó en 2008. El torneo arrancó de muy buena manera para el equipo londinense, quedando cuarto en la fase de liga con 17 puntos, que en realidad sería tercero porque hubo un empate de puntos, pero bueno, esto le valió para clasificarse a los octavos de final, donde vencieron al AZ en el global a pesar de perder el partido de ida. En los octavos vencerían al ganador del torneo de 2022, el Eintracht de Frankfurt, que pintó el Camp Nou de blanco. Pero bueno, este resultado sería recompensado con la comodidad de enfrentarse al Bodo Glimt en una eliminatoria que quedó a 5-1. Sin embargo, del otro lado estaba el segundo equipo más grande de Inglaterra, históricamente, porque ahorita ni para atrás, el Manchester United, que venía de tener uno de los mejores partidos de la temporada contra el Lyon en cuartos de final y vencer comodísimamente a los grandes favoritos para ganar el torneo, el Athletic Club de Bilbao, en una semifinal que quedó 7-1. Ahora, como sabemos, el Tottenham fue parte de la final de la Champions League más aburrida de todos los tiempos contra el Liverpool en 2019. ¿Y adivina qué? ¡Lo volvieron a hacer! Un partido aburridísimo, decidido por un autogol de Luke Shaw y la pendejez de Amorim, inventando un esquema sin Ugarte y Garnacho, pero cumpliendo con la famosa frase de Postecoglou: I'll correct myself, I don't usually win things, I always win things in my second year.
Ahora, a pesar de todos los casos que te he contado, ninguno se compara con el eterno equipo de media tabla, el Crystal Palace, que levantó su primer título en la historia del club, venciendo por la mínima en la final de la FA Cup al Manchester City, equipo que los eliminó del torneo pasado en cuartos de final. Esto después de 9 años de llegar a esta instancia, ocasión en la que perdieron contra el Manchester United, en lo que sería el segundo subcampeonato del equipo. La final fue contra un City en decadencia que buscaba evitar su primera temporada sin trofeos desde la 16-17 y no pudieron contra el Ese. El mago del sur de Londres marcó el único gol en el minuto 16 tras un contragolpe iniciado por Mateta, pero el verdadero héroe fue el Gorritas, quien salvó un penalti de Omar Marmoush antes de terminar el primer tiempo. De esta manera, Oliver Glasner se convierte en el primer técnico austriaco en ganar la FA Cup en una temporada que perdió a su mejor jugador, Michael Olise, y aparte de ganar el título sería la primer clasificación a un torneo europeo del Crystal Palace. Yo sé que lo lógico era dejar esto hasta el final, siendo el primer título de la historia del club, pero si no te has dado cuenta, estoy haciendo el orden cronológico de reversa del día que se levantó el título. Entonces, sí, sentimentalmente hubiera sido mejor dejarlo al final, pero cronológicamente, pues no, ¿verdad? La temporada pasada el Bologna fue uno de los equipos revelación del año bajo las órdenes de Thiago Motta, un entrenador que rompió el fútbol italiano con un gran sistema de juego que lo llevó a ser fichado por la Juventus en verano, dejando el club junto con Calafiore y Sirksi. Esto dejó al club con una base marcada, pero realmente es un punto de reinicio para Vincenzo Italiano, que llegó al club junto con Thais Dallinga, que sería el segundo máximo goleador de la Copa Italia, que ganarían después de 51 años sin abrir la vitrina. Durante los 4 partidos que disputaron en el torneo anotaron 11 goles y recibieron únicamente 2, siendo el partido más complicado frente al Atalanta en octavos, ganándole por la mínima. La final era contra un Milan con una racha de 4 victorias seguidas, siendo la última de estas 5 días antes de la final contra el Bologna. El Milan buscaba aprovechar la última manera que tenían para clasificar a un torneo europeo después de quedar novenos en la Serie A, habiendo eliminado a su rival del derby de la Madonina de manera aplastante en una semifinal que quedó 4-1. Sin embargo, Endoya cabría con las esperanzas de los rossoneri tras un mal despeje del mejor lateral izquierdo del mundo, Teo Hernández, y de esta manera, a pesar de las complicaciones que tuvo al inicio de la temporada con los jugadores y el nuevo equipo, Vincenzo Italiano ganó su primer título como técnico tras 3 finales perdidas con la Fiorentina. En un año como este no podemos dejar de hablar de Harry Kane, uno de los mejores 9 de los últimos años que por fin después de 14 años de carrera ganó su primer título en su segunda temporada en el Bayern Múnich. Recordemos que la temporada pasada tuvimos un Super Bayer Leverkusen dando como resultado que se le señalara al delantero inglés, que también perdió la final de la Eurocopa, como la MUF. Pero realmente no se le puede exigir a Leverkusen, que rompió una sequía el año pasado, que mantenga la intensidad y muchísimo menos a los pechos fríos del Borussia Dortmund. Entonces, de esa manera, ahora sí, Harry Kane, después de 14 años, ganó su primera liga, ganó su primera Bundesliga, con una ventaja más que cómoda sobre el segundo de 13 puntos, siendo el máximo goleador del torneo, algo normal para él, con 26 tantos. Aunque muchos ahora le echan en cara la también victoria del Tottenham de la Europa League y cómo Son se quedó para ganar su primer título con el club de sus amores, mientras Kane debutó con una... El go-ahead eagle hasn't really been going ahead for the last 92 years since the last title in 1933, pero este año ganó por primera vez la Copa, ganando en la final al AZ Alkmaar en una tanda de penales que quedó 4-2 tras el empate a 1 en los 120 minutos, y después de 60 años sin disputar este partido, aseguraban de esta manera su clasificación a la Europa League para la próxima temporada. Sin embargo, el resultado de esta final no debía sorprender a nadie, porque en los 16avos tuvo el mismo resultado en 120 minutos frente al Sparta y pasó de ronda tras la tanda de penales. En las siguientes 2 rondas repetiría un marcador de 3-1 y en la semifinal se enfrentaría al favorito, el PSV, quienes superaron con un marcador de 2-1. Por último, pero en realidad el primer equipo en romper su sequía, fue el Newcastle, que se coronó campeón de la Carabao Cup en marzo, lo que sería su primer título local después de 1955. El camino empezó contra uno de los equipos revelación de este año, el Nottingham Forest, que lo llevó a penales pese al gol de Joe Willock en el minuto 1, para que después le ganaran por 2 goles al actual campeón de la Conference League y en las semifinales aplastaran al Arsenal con un 4-0 en el global, con goles de Isaac, Anthony Gordon y Jacob Murphy. La final fue contra un Liverpool acabado anímicamente tras caer en la Champions League frente al PSG, el campeón, que no pudo contra Isaac, quien estaba motivado por ser su partido número 100 con el club, que anotó el 2-0 que sería descontado por Chiesa al 95, pero no fue suficiente para evitar la victoria de los Magpies, y de esta manera el Newcastle le quitó el balón de oro a Salah, que hasta ese momento estaba jugando su última temporada con los Reds. Y bueno, ¿tú qué opinas de estos clubes que este 2025 han podido ampliar o abrir sus vitrinas después de mucho tiempo? ¿Crees que van a mantener la intensidad para la próxima temporada o como el Bayer Leverkusen van a bajarle 2 rayitas? Yo, por ejemplo, este año también rompí una sequía porque después de tantos años de negarme a hacerlo, abrí un nuevo canal de YouTube aceptando que el otro está shadow baneadísimo. Así que si ya me conocías, no sé qué esperas para suscribirte, y si no me conocías,
qué videazo te acabo de hacer para que me conozcas. Y puedes dejar en los comentarios si eres hincha de un club pequeño, cuál ha sido tu alegría más grande siendo hincha de ese club, o si eres hincha de un club grande que esté pasando por un mal momento, cuál fue tu última alegría. Yo, por ejemplo, soy hincha del Real Madrid y sí que es verdad que está pasando por un mal momento, pero mi última alegría fue la final de la Champions del año pasado. Y si eres hincha del Manchester United, yo la verdad ya no sé qué decirte porque